En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en el capítulo 1, su verso 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, y llena eres de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos hermanos y hermanas a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos agradecidos con el Señor Dios Todopoderoso porque nos ha permitido estar ya nuevamente para poder meditar y compartir su palabra. Un saludo y un abrazo a la distancia a todos aquellos hermanos que tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege todos los días. El Evangelio del día de hoy es un pasaje muy hermoso, un pasaje hermosísimo que me llama mucho la atención, que sigo y seguiré sin entender que hay muchos que se llaman cristianos, pero que no aceptan a María como madre. Predican a Jesús, hablan de Jesús, creen en Jesús, pero no aceptan a María como la madre del Salvador. Sigo sin entender. Una virgen, una mujer escogida por Dios, una mujer humilde y llena de gracias ante los ojos de Dios. Si es ante los ojos de Dios, ¿por qué ante los ojos de aquellos que se llaman cristianos evangélicos? ¿Por qué delante de ellos no? Esta enseñanza es para todos, para que aprendamos cómo las Sagradas Escrituras manifiesta el por qué Dios escogió a María y por qué María tuvo un solo hijo. No dice que tuvo más. Hemos estado viniendo compartiendo la palabra del Señor en estos días, en este tiempo de Adviento, y el Señor nos ha llamado de distintas maneras, nos ha explicado su palabra, nos ha dado la explicación, el por qué celebra la iglesia el cumpleaños de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús justamente fue enviado por Dios a nacer de una mujer para venir y salvar a la humanidad del pecado. Es algo que yo sigo sin entender. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo, ¿por qué no queremos a María? No aceptamos a María. No entiendo. El evangelista San Lucas, que fue médico, San Lucas nos enseña cómo él, antes de escribir este acontecimiento, San Lucas investigó las escrituras.
San Lucas lo explica y él como lo investigó, cómo otros enseñaban, cómo otros hablaban, cómo otros también escribían. Así también él investigó profundamente las escrituras y empieza él a escribir y a enseñar cómo Dios envió al ángel Gabriel hacia la Virgen María. Algo maravilloso. Si San Lucas lo dice, ¿por qué nosotros nos decimos ser cristianos y hablamos mal de aquella mujer que por ella vino el Salvador? Que ella fue la primera cristiana que presentó al Salvador al mundo, especialmente a los paganos. Veamos cómo dice San Lucas en el capítulo 1. Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos. Algunas personas, no todos. No dice todas las personas, dice algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Ahí está. San Lucas dice, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Entonces, ¿quién somos nosotros o quién soy yo? Si yo soy cristiano y no acepto a María, no quiero a María, pero predico la palabra de Jesús, hablo de la salvación, hablo del Evangelio de Jesucristo, pero a María la dejo a un lado. Eso es lo que yo sigo sin entender. Y por eso dice el Señor, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Después de haber investigado, después de haber estudiado, después de haber analizado, después de haber hecho todo eso, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. San Lucas, después de su investigación, San Lucas, después de haber estudiado, después de haber estudiado todas las escrituras, entonces él empieza a escribir, y por eso él nos enseña cómo el ángel llegó a María. Él nos lo explica y por eso dice, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. San Lucas nos escribe una catequesis, una enseñanza de lo que él ha recibido de aquellos que fueron los primeros servidores. Si la Biblia lo dice, ya queda en mí y ya queda en ustedes creer o no creer. Si le creemos a Dios, somos creyentes. Si le creemos a un pastor falso, somos creyón. ¿Por qué? Porque las escrituras lo dicen. Por eso, Lucas, después de haber investigado, viene y escribe y dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Estaba comprometida con José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracias. El saludo. Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. 3 palabras. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Por eso dice, pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. No dice 2, no dice 3, no dice 4, no dice muchos. ¿De dónde viene esa enseñanza?
Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos explica que dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Si San Lucas lo dice, también lo dice el profeta Isaías. Isaías en su capítulo 7 lo dice también la profecía. Isaías también lo profetizó. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, el Señor pues les dará una señal, la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la enseñanza que nos da las Sagradas Escrituras. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. Y como se dan cuenta, hay otras enseñanzas, hay otras doctrinas. Isaías lo profetizó 400, 600, 700 años antes de venir Jesucristo. Ahora aparecen otros que son, según cristianos verdaderos, pero que no aceptan a María. Más de 2000 años que la iglesia viene enseñando esta enseñanza. En el año 100 no existían las Sagradas Escrituras. En el año 150, en el año 200 tampoco existía. En el año 300 tampoco. Hasta en el año 382, con el Papa San Dámaso I, se forma las Sagradas Escrituras, se hace la Biblia, colección de libros o pequeña biblioteca, como usted lo quiera llamar. Desde allá se viene enseñando, desde el año 382 hasta hoy, y se seguirá enseñando lo mismo que dice Lucas, que él investigó. San Lucas, que fue un médico, así como él lo investigó, así lo escribió, y así se sigue enseñando. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, fíjense bien, por eso Colosenses, allá en su capítulo 3, versículo 16, nos dice, vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, que la palabra de Cristo habite en ustedes, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Esta es la enseñanza que tenemos que enseñar unos con otros. Tengan, dice, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos con otros. Este es lo que la iglesia enseña. Esto es lo que Pablo dice que se tiene que hacer, que tenemos que estudiar, que tenemos que agarrar las Sagradas Escrituras y investigar por qué lo dice, por qué fue escrito. Y el Señor mismo nos explica a través de su palabra. Por eso dice San Juan 8:31. San Juan 8:31 nos dice, por eso dice el Señor. San Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos. Pero si la cambiamos, no somos verdaderos discípulos. ¿Cuántos no vienen cambiando el evangelio? ¿Cuántos no dicen, María tuvo más hijos? Cuando el ángel la saluda y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel no le dice que es una prostituta. Pero ¿quiénes son los que hoy dicen que María es una prostituta, que tuvo más hijos que del soldado romano? ¿Quiénes son los que dicen eso? Esa enseñanza
no viene de la palabra de Dios, no viene de Dios. Por eso dice Jesús, decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos, verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es lo que nos dice el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos se van de la iglesia? Porque no quieren conocer la verdad, porque no quieren ser verdaderos discípulos, no quieren permanecer en la palabra, tal y como fue escrito, tal y como nos lo escribieron y nos lo enseña la Madre Iglesia Católica. Muchos se están yendo, muchos se han ido y muchos se irán. Son aquellos que no se quieren formar, aquellos que no se quieren preparar. Eso es los que se están yendo y se seguirán yendo. Por eso el profeta Isaías lo profetizó que un hijo, San Mateo capítulo 1, versículo 23, también lo dice. Lo dice, hermanos, San Mateo capítulo 1, versículo 23. El Evangelio dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ¿de dónde viene esa enseñanza? Si la Biblia lo dice, ¿por qué se habla mal de la madre de Jesús? La Biblia lo dice y por eso es que la iglesia nos lo enseña. Nos lo enseña, la Virgen dará a luz, se cumple la profecía. La profecía de Isaías se cumple porque San Mateo 1:23 lo dice, se cumple la escritura. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice dos, no dice tres, no dice muchos. Entonces, ¿por qué se vive esa enseñanza? ¿Por qué esa enseñanza? Esa enseñanza no es de Dios, no viene de las Sagradas Escrituras. Fíjense muy bien, por eso dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. ¿Usted es servidor o servidora del Señor? ¿Usted ya se puso en las manos? ¿Ya se ofreció a Dios como esclavo, como servidora o como servidor de Dios? Ya lo hizo, lo felicito si usted ya lo hizo. Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Si Dios se acerca a usted por medio de su palabra, ¿por qué no lo escucha? ¿Por qué no se prepara? ¿Y por qué no se pone en las manos del Señor? María dijo, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. ¿Sí? Por eso el ángel cuando lo fue a visitar, le dijo, alégrate, llena eres de gracia. Llegó el ángel hasta ella. Por eso dice Romanos capítulo 8, ya nos dice a nosotros, San Pablo, ¿qué debemos hacer nosotros en nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir el creyente, el cristiano, el convertido? ¿Y qué debe de hacer aquel que no se ha convertido todavía? ¿Qué dice Romanos 8:14? Todos aquellos a los que le guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Eso es lo que hoy Pablo dice. Si nosotros, si todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Es la palabra del Señor
Es la animación que Pablo nos da, que si nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu como lo hizo María con el ángel, dijo, que se haga en mí, soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Si el Espíritu está en nosotros, nosotros hemos recibido y dejamos que ese Espíritu nos guíe, nos ilumine, somos hijos e hijas de Dios. Y compartiremos la herencia del Padre. ¿Qué más queremos? Mire cómo lo dice en el versículo 5, Romanos 8:5, dice, los que viven según la carne no piensan más que carne. Los que no están dentro de la iglesia, los que no escuchan la palabra, los que no van a la iglesia, los que no han hecho los sacramentos, son carne. Los que viven según la carne no piensan más que carne. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Eso es lo que Pablo nos dice. Si usted ha recibido al Señor, si usted a través de esta palabra, de estos evangelios, a través de las Sagradas Escrituras, usted se está formando, usted ya se convirtió, usted persevera dentro de la iglesia. Quiere decir que ustedes y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Eso es lo que ya están convertidos. Y los que no se han convertido, los que son carne, buscan las cosas de la carne, la que dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 lo dice. Es fácil reconocer todo lo que proviene de la carne: fornicación, adulterio, envidia, egoísmo, hechicería, brujería, toda esa lista de pecados. Eso es lo que nos lleva a la carne. La carne nos arrastra para allá. Y por eso dice, los que viven según la carne no piensan más que en la carne. Los que viven en el mundo no piensan más en el mundo, preocupaciones por todas las cosas de este mundo, las cosas terrenales, los deseos de la carne, toda esa ilusión pasajera que un día aquí se terminará, aquí se quedará. Usted puede preocuparse, usted puede comprar el mundo entero, entregando su vida en todas las cosas. Usted puede estar en el trabajo diario desde que amanece hasta que anochece. Usted puede preocuparse por todo, pero es mismo del mundo y aquí mismo se quedará. Por eso el Señor nos dice, el Espíritu busca las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Es el pecado que nos lleva a la muerte. Ahí está el final de esta vida, que simplemente son los placeres del mundo de la carne. Dice, el Espíritu busca las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace, a ir preparando, despojándonos de toda esta vida de fornicación, que estamos lejos, que nos lleva a la muerte y que no le agrada a Dios. La vida de pecado que tampoco le agrada a Dios. Quiere que el Señor que nos alejemos y que juntos pues busquemos para poder recibir esa herencia que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso lo dice Primera de Corintios capítulo, estamos en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice el Señor, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo saben? Porque ustedes no lo saben, por eso es que no se preocupan, por eso no quieren, por eso la palabra del Señor no les gusta, no les agrada. Por eso esta palabra cae como fuego en la herida, en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Por eso dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, amigos con derecho, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales,
ni los comodones y todas esas clases de pecados. Lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No lo saben y por no saber es de que andamos ahí, pero hoy Dios hace llegar este mensaje. Hoy el Señor quiere que usted comparta este mensaje con sus familiares. Escuchemos este mensaje en casa. No tengamos miedo, aprendamos de la palabra del Señor. Lo dice el Señor. Por eso Pablo allá en Colosenses en su capítulo 3, versículo 1 dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si usted persevera, usted ya es un cristiano, usted ya tiene el matrimonio, tiene los sacramentos. Si usted ya se convirtió, usted que es catequista y que ha dejado el trabajo de la evangelización, ha creído en otros que le han llevado mentiras, engaños, se ha dejado llevar por esa corriente, dice el Señor. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por los de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste Él que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Dice el Señor: por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Pablo lo dice. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si han sido resucitados, si hemos resucitado a través del bautismo, a través de los sacramentos, busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Ya no busquemos las terrenales, ya no nos preocupemos cuántos años el Señor le ha concedido a usted. Acuérdese cuántos años vivió el Señor, 33 años. Siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no le pidió 2000, 3000 años? Porque Jesús nos enseña que para vivir la vida no se necesita tantos años, sino saber vivirlo. Y es lo que hoy el Evangelio nos explica, cómo María se puso al servicio y cómo nosotros podemos ser servidores del Señor, cómo nosotros podemos apartarnos de esta lista de pecado, de estas listas que el Señor nos menciona en estas cartas de Pablo. Ahí está, el Señor nos lo explica, qué debemos nosotros de dejar para poder ser servidores del Señor. Esta invitación queda en usted, hermano y hermana, amigo, que usted tiene la oportunidad de ver este video, tiene la oportunidad de ver esta reflexión, tiene la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy, hágalo. La invitación es para usted, para que usted se va separando, se va desapartando de esa vida que cada día nos lleva a la muerte. El final de esa vida, los deseos de esta carne terrenal, es la muerte en el pecado. Hasta aquí la pequeña meditación de la palabra. Así es como el Evangelio hoy nos lo ha puesto, nos lo ha enseñado, que María se puso al servicio, María dio su hijo, que no tiene más hijos, María no tuvo más hijos, único hijo que dice la Escritura, y por lo tanto, como cristianos que somos, debemos de aprender, debemos de conocer nuestra doctrina para poder seguirlo enseñando. Que Dios Todopoderoso nos acompañe, nos guíe, que el Señor nos cuide y nos protege en nuestros pasos y a donde quiera que vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.